que si no lo tienen, esta información no lo tengo colgado en Classroom, así que me voy a guiar en el texto que yo tengo a mano, obviamente, y no sé si ustedes ya lo tienen. ¿Quiénes ya han comprado el texto? ¿Tienen el material? Pongan la manito, por favor, los que ya tienen el material. Marcos Castro, el único. Yo creo que es un error, jóvenes, esperar que salga el sorteo y recién estudiar. Si es así, lamentablemente no creo que nos vaya muy bien porque a estas alturas del partido no es tan fácil tratar de leer, comprender y analizar algunas cosas que estoy seguro de que han llevado de alguna manera en alguna otra materia, como ser administración general, sistemas administrativos, personal y alguna que otra materia por ahí que algo tiene que ver con la organización de una empresa. Pero inclusive conta uno, conta dos, ¿no es cierto? Pero de todas maneras, a mí me preocupa de entrada de que no tengan todavía el material. No sé en qué material, digamos, se están basando, qué están estudiando. De entrada se les dijo el material que teníamos que utilizar y demás. En todo caso, si ustedes ven Classroom, está colgado la bibliografía, está colgado al terminar el tema 3. Así que, sin más preámbulos, jóvenes de organización administrativa, les mencionaba de que de una o de otra manera es parecido a lo que es metodología para el desarrollo de estudios organizacionales. ¿Por qué se parece? Porque se supone que tenemos que analizar cómo estamos, dónde estamos para poder reorganizarnos y para poder mejorar. Entonces, tenemos que hacer un proceso de planeación donde necesariamente tenemos que ver cuáles serán nuestros objetivos y si esos objetivos se están cumpliendo o no. Y si se han cumplido adecuadamente, entonces, ¿qué queremos? ¿A dónde queremos llegar? Tenemos que ver cuál es nuestra situación actual. Entonces, es como emprender cualquier negocio, cualquier actividad. Quieres tener una importadora de vehículos, por ejemplo, y estás bien nomás, pero quieres crecer por el tema de que el mercado se ha ampliado, ya sea por los casos chinos, tailandeses, finlandeses, y hindúes, etcétera, etcétera. Entonces tienes que reorganizar tu negocio, tienes que redimensionar. En ese sentido, ¿qué tienes que hacer? Hacer un diagnóstico nuevamente y decir dónde estamos, con qué recursos contamos. Es decir, se aplican los 6 pasos que en teoría el proceso de planeación recomienda. Es decir, definir nuevamente tus objetivos. Y si esos objetivos son abrir nuevas agencias, traer autos de otra marca, de otra industria, o tal vez otros modelos, ya no solo autos, sino vagonetas, camiones, equipo pesado, etcétera, etcétera. Entonces, tienes que definir tus objetivos. Y si cambias los objetivos, cambian las acciones, cambia la misión, cambia la visión. En ese sentido, es importante nuevamente preguntarnos, hacernos la pregunta 2. ¿Cuál es mi situación frente a los nuevos objetivos? Es decir, tienes que dar respuesta a esas preguntas desde tu análisis interno. Para este proceso de reorganización, normalmente es más responsabilidad de los empleados de la empresa dependiendo de quiénes intervienen. Puede ser a través de una comisión conformada especialmente para la reorganización o puede ser a través de algunas políticas que ya están establecidas en la empresa. Es decir, que cada cierto tiempo, 2 años, 3 años, 4 años, etcétera, se conformen equipos de trabajo para hacer precisamente la reorganización o el análisis o la autoevaluación. A través de esto tenemos que identificar claramente nosotros como equipo de trabajo o como responsabilidad de la empresa, tenemos que ver si vamos a reestructurar o no vamos a reestructurar. Y si vamos a reestructurar, tenemos que identificar los problemas, los factores de estudio. Nuevamente volvemos al tema anterior. Porque de lo contrario, ¿qué podemos hacer? Hacer más de lo mismo, seguir haciendo lo mismo. Cuando la competencia ha crecido, cuando la competencia tiene
nuevas marcas, nuevos modelos, hablando del ejemplo de importación de autos, con más ventajas, postventa, mantenimiento gratis, pago de impuestos, seguros, renovación cada 2 años del activo, otras modalidades de compra-venta, leasing puede ser, crédito. Fíjense, el crédito, ustedes saben, de un auto, una vagoneta, un auto normal, común y corriente, vehículos, se deprecia, ¿cuánto por ciento anual? 20%. En 5 años su valor histórico es 1, o valor en libros es 1, teóricamente. Pero, ¿qué pasa? Te están financiando vehículos ahora a 7 años, a 8 años. O sea, por encima de la vida útil del activo fijo. Eso para cualquier contador, para cualquier analista, para cualquier persona que entiende bien el valor de los activos y su vida útil, es mal negocio. Porque no puedes estar prestándote dinero para comprar un vehículo que va a durar más de su vida útil, lo que dice legalmente en Bolivia, ¿no es cierto? 5 años. Entonces, no es buena recomendación. Pero esto no analiza el que va a comprar. El que va a comprar dice, a 8 años pago cada mes 2.000 bolivianitos y tengo el auto. Al terminar los 8 años, el auto que compró teóricamente en $25.000 va a terminar pagando 50.000. ¿Producto de qué? De los plazos, del interés que tiene que pagar, ¿no es cierto? Claro, sale de a poco, uno no siente inmediatamente, pero en el largo plazo, en los 8 años, se va haciendo el interés y se va obviamente pagando inclusive el valor del doble o inclusive más del doble, dependiendo de los términos del financiamiento. Entonces, es importante que en la reorganización administrativa participe la gente conocida en las unidades donde se va a hacer el estudio. Y reitero, puede ser en parte de la empresa, en algunas unidades que se relacionan lógicamente o en gran parte de la empresa. Si va a ser en toda la empresa, necesariamente vamos a tener que redefinir lo que va a ser la misión, la visión. Y para eso, obviamente, el equipo de trabajo tiene que constituirse inclusive con asesores externos. No digo que necesariamente tenga que ser así, pero es recomendable. Porque ¿qué es lo que pasa normalmente, jóvenes, en las empresas y también en las personas? No nos damos cuenta de nuestros errores, cometemos los mismos errores y seguimos haciendo lo mismo y queremos cambiar. Es decir, no hay alguien que te diga, tienes que hacer este cambio. Y a veces nos enojamos cuando alguien nos hace notar algo que debemos cambiar. Lo prudente, lo aconsejable es que de alguna manera trabajemos con los más entendidos de la empresa, los que más saben, los jefes de división, de área, los gerentes, involucrarlos. Y aquí viene lo que se llama la internalización. Ojo, internalización. ¿Qué quiere decir? Conocer la empresa, asumir la empresa. Como diría algún filósofo, conócete a ti mismo. Ese es el tema. Fíjense, San Simón ha estado en el tercer congreso, lo que tenía que terminar en 2 semanas, ha terminado casi en un mes y ha terminado como a la fuerza. No se han seguido los procedimientos que la teoría administrativa recomienda. Personalmente yo he hablado con el señor vicerrector cuando todavía era funcionario administrativo. Le he dicho, hay que seguir esto, lo que dice la teoría. Nosotros enseñamos esto en San Simón, hay que aplicar esto. Concretamente me dijo, Rodolfo, si hacemos eso, corremos el riesgo de que el Congreso no termine. Tenemos que forzar de alguna manera algunas cosas. Es decir, como a la fuerza, como en acuerdo con docentes, con estudiantes o con administrativos, hay que hacer algunas cosas como a la fuerza. Desde ese momento yo obviamente tuve alguna susceptibilidad en el sentido de que el tercer congreso, como cualquier otra reorganización que podría haber en cualquier empresa o institución, es más político que técnico. Responde más a las expectativas de la gobernabilidad o a las expectativas de los grupos de poder que manejan aquello.
y eso está clarito, al extremo de que inclusive está, dice en las conclusiones de la planta administrativa, crear un segundo vicerrectorado que se va a dedicar a la ciencia y a la investigación tecnológica exclusivamente. Carga innecesaria, personal innecesario que va a tener que contratar para ese segundo vicerrectorado, porque San Simón tiene lo que se denomina la Dirección de Investigación, Ciencia y Tecnología. ¿Para qué queremos otro vicerrectorado? Y peor hoy por hoy, están viendo, no hay sueldos, no hay pago. Noviembre no nos han pagado. La gente que no tomó sus previsiones, jóvenes, deberá estar en serios problemas, porque hasta el 5, 6, 7 o 10 de cada mes hay que pagar agua, luz, teléfono, créditos y un montón de compromisos, como incluido las pensiones, las matrículas escolares, colegio, etcétera, etcétera. Nosotros sabemos, cada año, noviembre es así. Noviembre, ya llega diciembre al aguinaldo, ya estás tranquilo hasta carnaval, digamos. Pero hay que tomar previsiones. Yo escucho y veo a la gente que está participando en los grupos de WhatsApp, ya quiere hacer huelga, quiere hacer paro. ¿Qué conseguimos con el paro? ¿Qué conseguimos con la huelga? ¿Qué conseguimos con el bloqueo? ¿Nos van a dar el desembolso ese dato? Es capricho del gobierno. Ha dicho bien claro, estamos recortando el presupuesto para las universidades y a San Simón le toca recortarse 10 millones de dólares. No nos vamos a dar. Y para que les demos, firmen esto. Quieren que firmemos convenios. O sea, eso no es negociación, ¿no? Tú no puedes negociar algo en el que te estén obligando a hacer algo. La negociación es ponernos de acuerdo en un objetivo. Y además, ojo, artículo 91 o 93 de la Constitución, el Estado debe garantizar los recursos necesarios para la educación. Porque esos recursos necesarios los pagamos entre todos, vía impuestos, IDH, coparticipación, etcétera. Entonces, no puede ser el capricho de alguien que diga, a mí no me gusta la universidad, gracias a Dios nunca he estudiado, en la universidad solo hay pervertidos, etcétera, etcétera. Y ustedes saben a quién me refiero y todavía seguramente pues son admiradores de ellos, pero ni saben las cosas que dicen de nosotros. Y en la práctica siempre nos han ido asfixiando con el techo presupuestario. Así que jóvenes, yo creo que el tema de reorganización es más asunto interno, a mi modo de ver. Pero no está de más que hayan expertos o que se conformen comisiones, grupos de trabajo avalados y autorizados por las instancias correspondientes de la organización para que puedan hacer esa reestructuración. Reitero, los 3 primeros pasos del proceso de planeación se tienen que cumplir. ¿Cuáles son nuestros objetivos? ¿Qué queremos reorganizar? ¿Qué queremos rediseñar? Hay que hacer un diagnóstico. Y para hacer el diagnóstico hay que preguntarnos, análisis interno, análisis interno. Y el externo también, pero fuentes de información. Y una vez que definamos nuestros objetivos, ahí sí podemos definir también las acciones y decir claramente la segunda pregunta. ¿Cuál es mi situación frente a los nuevos objetivos? ¿Cuál es la situación de la empresa frente a los nuevos objetivos? La empresa tiene que saber dónde está, cómo está, en términos de estructura, en términos de personal, en términos de tecnología, etcétera, etcétera. Entonces, si estás en condiciones de responder favorablemente a las nuevas expectativas, entonces tienes que hacerte la tercera pregunta. ¿Qué premisas, qué es lo que va a ocurrir a futuro? El futuro es incierto. No es como alguien decía, futuro seguro, siga votando por el MAS, ¿no es cierto? No, no. No hay futuro seguro. Hoy estoy aquí, mañana me voy, pasado ya no estoy. O tal vez hoy estamos, salimos a la calle y ya no estamos. No hay futuro seguro. Se hace previsiones, se hace proyecciones, probabilidades, sí. Pero futuro seguro, no hay nada seguro, jóvenes. Entonces, cumpliendo esos 3 requisitos, objetivos, cuál es tu situación frente a los objetivos y cuáles son las premisas a futuro, es decir, qué es lo que va a pasar, tienes que de alguna manera proyectar.
Todos ya sabemos, jóvenes, otra vez reitero este tema, que al año, marzo, abril, pasado carnaval, o probablemente las fechas de carnaval, que es 20, 21, 22, creo, de febrero, van a haber medidas económicas duras, probablemente relacionadas con, con levantar la subvención a algunos productos, como ser la gasolina, el diésel, o cambiar el tipo de cambio, el dólar. Hacemos eso y esto se dispara, jóvenes. Va a subir las cosas, va a subir los precios. El proceso inflacionario se va a activar. Y si a eso le agregamos que no vamos a aumentar la cantidad de producción, porque si los precios suben, la demanda baja, ¿no es cierto? Entonces, quiere decir que vamos a producir menos. Entonces puede haber inflación y puede haber también recesión, que sería lo más grave. Produces menos y no vendes. Y lo poco que quieres vender muy caro. Y como no hay plata, nadie te compra. Y como hay recesión y produces menos, más desempleo. O sea, ahora sí creo que vamos a tocar fondo, jóvenes, porque parece que no se hubieran dado cuenta de que con el tema de la subvención, el dólar paralelo o el dólar oficial controlado por el gobierno, que no ha subido el dólar, estabilidad, la deuda externa que ha crecido, etcétera, etcétera. Todos esos factores influyen pues en el funcionamiento de las empresas, del país, de las industrias, del comercio, jóvenes. Por eso estamos mencionando esto. No quiero hacer propaganda para el gobierno. El gobierno va a recurrir a la receta que todos ya sabemos. Más préstamos en cualquier condición, a corto plazo o a largo plazo. Listo. Está inclusive queriendo vender bonos a futuro. Es decir, quiere obtener liquidez, va a emitir bonos y quiere vender esos bonos con valor futuro. Se habla de 2.000 millones de dólares que quiere recaudar vendiendo este tipo de bonos. ¿Eso qué quiere decir? Me compras el bono con una tasa de interés fija, se venden los bonos, pero a futuro, va a subir el precio de la gasolina, va a subir el precio del diésel y obviamente con esos nuevos precios te va a poder pagar. Y ya están ellos generando expectativa de que va a subir. ¿Quién les dice que va a subir? ¿Quién garantiza que va a subir la gasolina, el diésel, el petróleo? Jóvenes, el mercado mundial se mueve al ritmo de la investigación, al ritmo de los negocios. Antes de comprar el último caso que tengo, hace 6 años, yo decía, o compramos nomás ya con motor eléctrico, porque ya había, en el mercado local ya había. Claro que era más caro, tenía ventajas, evitarte ir a surtidores, evitarte las colas, evitar que suba la gasolina, y bueno, de hecho, el costo de fabricación de los modelos eléctricos mucho más caro, pero también mucho más seguro y mucho más ventajoso en algunas cosas, más allá de la ficha técnica, el medio ambiente y todo lo demás. Hoy por hoy, jóvenes, si se hace realidad lo que más o menos se dice en los círculos de investigación, que la nueva generación de energía que está implementando Estados Unidos al interior de la Tierra van a generar energía y van a poder generar y vender la energía necesaria y suficiente como para todo el mundo. Nos vamos a tener que olvidar tal vez un poco del gas, del petróleo, del litio, etcétera, etcétera. Y si eso es así, jóvenes, entonces estamos a la mano de que la tecnología va a cambiar nuestros objetivos en la empresa, el entorno. Obviamente habrá nuevas disposiciones legales, habrán muchas cosas que van a seguramente implementarse para que funcione adecuadamente el mercado local, el mercado global, etcétera, etcétera. Pero eso depende de quién, de los poderosos del mundo, de los que están con ciencia y tecnología desarrollados. Mientras nosotros seguimos reuniendo o cuidando el salar de Uyuni o las aguas del Silala, otros países desarrollan otras cosas. Miren, jóvenes, en el tema de la universidad han participado una veintena de colegas, no más tampoco, son los mismos los que participan. Yo diría no más de 10,
los mismos opinan, se dicen, se contradicen, discuten. Yo quisiera pasarles el WhatsApp para que lean las cosas que hablan, y que opinan y que dicen. En algunos casos da ganas de llorar, en algunos casos da ganas de reír, y en algunos casos hacemos lo que tenemos que hacer la mayoría, mejor callarnos. Y eso de que el que calla otorga no siempre es correcto. A veces callarse es de inteligentes también, porque evitas cualquier otro conflicto. Entonces, de organización, analizar la empresa nuevamente bajo los parámetros que ya hemos mencionado, y todo eso está en el texto, por favor. Está precisamente en el libro, en la página 139 a la 160. De organización administrativa, marco teórico, modelo aplicado, hay una descripción de un modelo y obviamente sigue la metodología del estudio organizacional. El tema 3, objetivos, levantamiento de datos, análisis de datos, recomendaciones, implantación de las recomendaciones y luego evaluación. A eso me refería cuando les digo es parecido o es similar. No puede ser diferente, ¿verdad? Porque igual tenemos que resolver problemas. Lo único que va a cambiar tal vez la etapa inicial, y a partir de ahí trabajar con un equipo interno fortalecido o con un comité fortalecido, sin que no quiera decir eso que tengamos que desechar la posibilidad de expertos en el sistema de organización o reorganización relacionado con OIM, organización y métodos. Jóvenes, así como en la medicina, la pediatría, la ginecología o la neurocirugía es una especialidad, dentro del campo administrativo, OIM también es una especialidad. Y todavía decir OIM es amplio. Podríamos especializarnos exclusivamente en reorganizar empresas, o en organizar o reorganizar empresas. Podríamos especializarnos exclusivamente en el área de producción, en el área de marketing, en el área de recursos humanos, área de finanzas, área de tributación. Especialidad en cada una de las materias que hacen al conjunto de las materias que están en el plan de estudios, compañeros. No lo vemos así nosotros. Pensamos que el dentista nomás o el médico nomás tiene que especializarse. No, el abogado se especializa. Es abogado especialista en civil, en penal o en algo. Tiene una base común, base general, pero se especializa en algo. Y cuando vamos a ir a casos bien delicados, a demandas o a procesos delicados, tenemos que buscar especialistas. Nosotros, en la experiencia hemos buscado un especialista que precisamente nos redacte un reglamento interno cuando hemos querido crear la Asociación de Ex Trabajadores del ex Banco Agrícola Regional Cochabamba, donde yo he trabajado los años 80 al 90. No había estudio que cubra nuestra expectativa. Al final les dije, bueno, sobre estos parámetros yo les voy a proponer, y eso que lo afine algún profesional o algún abogado, y listo. Yo ya era estudiante obviamente, de contaduría, ya estaba terminando, y ya tenía algunas bases. Además era ayudante de administración de personal. Entonces, con esas bases hemos buscado alguno que otro amigo. Al final ha dicho, bueno, sobre esta base yo se los hago, no hay problema. El aporte legal, la parte de las disposiciones legales hay que reforzar. Y son temas que son de especialistas, ¿verdad? Hoy en día, ustedes saben, todo es cuestión de especialidad. División de trabajo, departamentalización, inducen a la especialidad. Pero no hay que confundir división de trabajo general con departamentalización administrativamente hablando. Y aprovecho una vez más para aclararles. División de trabajo quiere decir dividir la empresa en áreas de conocimiento claramente definidos, como decir área ventas, área compras, área sistemas, área finanzas, ¿no es cierto? Áreas de conocimiento. Eso se divide el trabajo por áreas de conocimiento claramente definidos de acuerdo con las características de la empresa. ¿Y la departamentalización qué es? Es también la subdivisión de una determinada área de conocimiento en otras áreas que dependen de manera lógica de esa unidad principal. Por ejemplo, si vamos a hablar del área de finanzas que tiene casi todas las empresas comerciales, medianas, grandes, etcétera,
área de finanzas, es parte de la división de trabajo de compras, ventas, sistemas, personal, ¿verdad? Están en el mismo nivel. Son 4 o 5 áreas de división de trabajo general. Hablaremos ahora de la departamentalización, que está relacionado con áreas de conocimiento que se relacionan de manera lógica. ¿Eso qué quiere decir? Que va a haber un gerente de finanzas, un subgerente de finanzas, misma área, pero más abajo un contador general, un subcontador, un auxiliar, o sea, todo el área de contabilidad. A eso se denomina departamentalización. No hay que confundir división de trabajo con departamentalización por eso. Quisiera que eso quede claro, por favor, porque a veces pregunto esas cosas en el examen. Proponga ejemplo de, para una empresa comercial, división de trabajo. No quiero el concepto de división de trabajo porque van a entrar al celular o tienen la idea general y le transcriben y listo. Quiero la aplicación de ese conocimiento a un ejemplito que podría ser un supuesto o algo parecido a la realidad. De eso se trata, jóvenes. Lo mismo en departamentalización. Áreas que se relacionan de manera lógica. Por ejemplo, ventas, jefe de ventas, encargado de ventas y todos los que vengan por debajo de ventas. Se relacionan de manera lógica. Es decir, son como especialistas en lo mismo, ¿no es cierto? Se supone que para llegar a ser jefe o director de ventas ha tenido que pasar por los niveles de abajo. Ha subido poco a poco, como en el área contable. Primero eres auxiliar o asistente, eres auxiliar, el subcontador, contador, director de finanzas y al final termina siendo gerente de auditoría o gerente general, ¿no es cierto? Aunque es muy poco lo que se sabe o lo que se conoce que algún contador o algún auditor llegue a ser gerente general. Normalmente son los administrativos o son los ingenieros o inclusive economistas o sociólogos o psicólogos. Yo no sé por qué los auditores no nos animamos a asumir esa responsabilidad de gerenciar las empresas porque conocemos pues todo nosotros, sabemos todo. Claro, tenemos una gran limitación el tema de las relaciones humanas y el tema de administración de recursos humanos. Por eso es que llevamos una sola materia, ¿no? En administración de empresas llevan cinco niveles de personal. Nosotros llevamos un hito. Y como complementario, está ahí, ustedes están llevando hoy en día, muy a la rápida, igual que OIM, ¿no es cierto? Bueno, cada profesión tiene su perfil profesional y su carga horaria definida y eso es lo que seguramente habría que revisar también porque yo considero que algunas áreas de conocimiento hay que fortalecer más y algunas hay que disminuir la carga horaria. Miren, jóvenes, ¿cómo podemos nosotros hacer que las diferentes carreras sean más baratas? ¿Cómo podemos revisar nuestros costos de formación académica? Una forma podría ser disminuir la carga horaria. Es decir, en vez de que sean 6.000 horas, que sean pues 5.600, 400 horas menos. ¿Afectará en gran medida la formación profesional? No sé, probablemente sí. Pero ¿qué tal si esas 400 horas se justifican eliminando materias que probablemente sean muy complementarias o muy repetitivas? Por ejemplo, en vez de llevar presupuestos fiscales y empresariales en uno solo, dividen en dos. ¿Por qué no fusionarlo? Yo he tenido esa experiencia, precisamente por mi permanencia en la universidad, dividieron la materia de presupuestos. En presupuestos fiscales, todo lo que es del Estado, y presupuestos empresariales. Fusionaremos nomás, que sea la misma materia. Y hoy por hoy está dividido, está separado. Entonces, ¿por qué no podemos hacer un análisis similar o parecido a estas cosas? Tal vez podríamos fusionar conta 2 y conta 3, tal vez. O por ahí costos 1 y costos 2. O por ahí auditoría 1 y auditoría 2. Porque auditoría 1, por ejemplo, ustedes saben, es todo lo que es activo. Y auditoría 2, pasivo y patrimonio. ¿No podríamos acelerarle el paso un poco y hacerlo en uno nomás? No sé. Habrá que cambiar las metodologías de enseñanza-aprendizaje. Entonces, había que ver formas de economizar.
carga horaria. ¿Alguien ha mencionado? Nadie, ninguno. Claro, ¿por qué? Porque más van por el hecho de que el gobierno tiene que darnos el presupuesto y hay que marchar y hay que pedir y tiene la obligación de darnos la ley, dice la ley que se cumpla, listo. Típico sindical, típico líder, típico caudillo o típico algún avivado de esos que quiere apegarse a la ley, decir que se cumpla la ley, que se cumpla la constitución. Marcha, bloqueo, sí o sí. No tiene mucho sentido, jóvenes. Hay que hacer una reestructuración académico-administrativa. Y esa es la parte complicada en San Simón. Nadie quiere dejar su materia, nadie quiere abandonar su materia. Si a mí me van a decir, Rodolfo, vamos a retirar OIM del plan de estudios de contaduría pública, te vas a quedar con menos 20 horas, yo voy a entrar en huelga de hambre. Pero no necesito eso. ¿Qué dice la ley? Si te disminuyen el sueldo, ¿qué dice la ley? Es despido indirecto. Y si es despido indirecto, ¿qué dice la ley? O aceptas el nuevo cargo con el nuevo sueldo o te vas. Te indemnizan con tu sueldo anterior, incluido lo que ganabas por las 20 horas adicionales con OIM. O sea, a mí me parece que a veces miramos la ley o miramos la disposición de acuerdo a la conveniencia personal. La ley es clara, jóvenes. Podríamos nosotros reorganizar, se llama rediseño curricular en las carreras, y ver, tal vez aumentar nuevas materias y sacar otras. Y de ese modo ver si es posible disminuir la carga horaria. Y reitero, miren esta contradicción y con esto cierro esta parte, jóvenes. En la universidad, ustedes por concepto de matrícula, en los 10 semestres, pongámosle, no pagan más de 70 bolivianos, porque es 7 por semestre, en 10 semestres, 70 bolivianos. ¿En qué gastan más? Probablemente en refrigerio, en pasajes, en fotocopias, en alguno que otro libro. Póngale ahí que gastan unos 1.000, 2.000 bolivianos en toda su formación. Cuando lleguen a titularse o buscar la titulación a través del PETAN, Programa de Titulación de Alumnos Antiguos No Graduados, 12.000 o 13.000 bolivianos cuesta la modalidad. O sea, salimos de una universidad mantenida por todos, porque no es gratis, casi gratis, mantenida por todos, por los impuestos. Queremos titularnos por el PETAM porque no tenemos tiempo, no hay quien nos ayude a hacer la tesis, el proyecto de grado, no hemos sido los mejores alumnos, etcétera, y nos cobran 12.000, 13.000 bolivianos. O sea, lo que no has pagado en 10 años, ahora tienes que pagar. ¿Por qué? Porque tienes la exigencia del título. ¿Dónde está la universidad gratuita al servicio del pueblo? ¿No ve? Dense cuenta. A veces hablamos una cosa como estudiantes y cuando tenemos que obtener la titularización o obtener el título o el grado académico, como ya trabajamos, entonces podemos pagar. Trabajas 2, 3 años, te ahorras los 12.000, los 13.000, petán, informe y listo, título. Te compras. Y lo digo así, sin ánimo de ofender a nadie, jóvenes. Yo he sido también docente tutor, docente revisor de trabajos a través del PETAN. Es otra modalidad que seguramente algunos han conocido o tal vez algunos han querido optar por esa modalidad y por el precio han dicho, no, es muy caro, no puedo. Entonces, jóvenes, de organización administrativa no debe estar separado de lo que es metodología de la investigación, debe estar siempre unido. Y en ese sentido, adecuar nuestros procedimientos, nuestras técnicas, nuestro modelo en este caso, de llevar adelante la investigación, podría cambiar. ¿Qué es lo que cambia? El diseño metodológico. Es decir, tal vez ya no va a ser tan riguroso como haciendo una investigación, sino es una parte de la empresa, las partes más importantes, las debilidades. Y para eso podríamos también utilizar lo que llamamos nosotros, y esto va como complementario también, matriz de evaluación, análisis FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Es otra técnica
otro conjunto de medidas administrativas que se deben tomar utilizando esta metodología. Tómenlo en cuenta, compañeros, porque sirve para hacer diagnósticos, sirve para hacer evaluación y se utiliza con mucha frecuencia la matriz de evaluación denominada FODA, fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas. ¿Qué son las fortalezas? Es lo que mejor sabe hacer la empresa, lo que más se distingue, lo que se caracteriza. No te pueden ganar en eso que tú haces, fortaleza. Oportunidad es un factor externo. Hay que aprovechar las oportunidades del mercado, de la globalización, tal vez de la situación del país, etcétera, etcétera. Oportunidades. A veces se presentan oportunidades y hay que aprovecharlas. Debilidades, otro factor interno. Hay que vernos, pues, qué es lo que realmente nos afecta. Pero reitero, hay que mirarnos sin mucho optimismo y sin mucho pesimismo. Yo le llamo realismo. Hay que ser más real. Ni muy optimista ni muy pesimista, hay que ser realista. No digo del Real Madrid, ¿no? Pero bueno, yo voy por esa línea. En todo caso, hay que ser más realista, hay que ser más real. No podemos decir, soy bueno en esto, soy malo en esto, o pésimo en esto. Hay que ser real. Hay que mirarnos adecuadamente las virtudes y los defectos. Y finalmente las amenazas, que también son factores externos y que vienen normalmente de afuera y que, reitero en este caso, ¿no? Los factores internos más dependen de nosotros, del control interno de la empresa. Fortalezas y debilidades, factores internos. Oportunidades y amenazas, factores externos. Esos dos factores, oportunidades y amenazas, no podemos controlar mucho nosotros. Por eso es más difícil trabajar esos factores. Y luego, a través de un conjunto de preguntas en cada uno de estos elementos, vamos a ir comparando en qué somos buenos, en qué somos malos, y eso nos va a permitir hacer una matriz precisamente. Vamos a comparar las respuestas y luego vamos a analizar y sacar conclusiones y decir, en esto estamos bien, en esto estamos mal, esto hay que minimizar, el otro hay que maximizar. Entonces, por favor, anótense, por si acaso, si sale el sorteo, matriz de evaluación FODA, lectura complementaria obligatoria. Dicho esto, entonces pasaríamos a lo que son los manuales. Manuales de organización, manuales administrativos, manuales para todo. De manera general, ¿cómo podríamos definir un manual? ¿Cómo se definiría un manual? Conjunto de normas, procesos, procedimientos que se aplican en una determinada empresa y que obviamente tienen aprobación de las autoridades y que tienen que ser coherentes y pertinentes con las disposiciones legales. Esos son los manuales, de manera general. Ahora, obviamente, los manuales yo priorizo en el siguiente sentido. Manuales genéricos o generales y manuales específicos. Pero para hacer los manuales o para elaborar los diferentes manuales, hay que tener muy en cuenta lo que es los antecedentes de la empresa. Y los antecedentes de la empresa están desde su origen, es decir, desde el testimonio de constitución. Porque ahí está precisamente los objetivos, los fines, la administración y un conjunto de factores que hacen a la administración propia de la empresa. Entonces, no podemos dejar de lado testimonio de constitución, reglamento interno, que también ya tiene que basarse en el testimonio de constitución, porque ahí están los objetivos, y obviamente todo lo relacionado con la normativa en cuanto a la vigencia, autorización de las empresas. Por eso les mencionaba y les decía, lectura obligatoria también el tema de constitución de sociedades comerciales o sociedades mercantiles. No puedes constituir nomás como sea. Hay normas, hay reglas, hay que cumplir ciertos requisitos. No puedes constituir una sociedad anónima porque sí.
tiene ciertos requisitos que a lo mejor puedes cumplir o no puedes cumplir. Entonces, a lo mejor tiene que ser nomás sociedad de responsabilidad limitada. O para empezar, tal vez sociedad accidental. Entonces, o tal vez algún otro tipo de sociedad, pero en todo caso, tiene que ser de acuerdo con tus objetivos. En función de esos objetivos, en función del testimonio, entonces tendrás que tener inicialmente un manual de organización, que para mí es el hermano mayor de todos los manuales, manual de organización. En ese manual de organización tienes que describir claramente las unidades, los niveles jerárquicos, cómo se va a administrar, las funciones básicas, las competencias, autoridad, responsabilidad, etcétera. Si tú estructuras bien el manual de organización, básicamente vas a tratar de cómo estructurar la empresa, porque ya tienes los objetivos. En función de eso vas a definir las estrategias, las políticas que debes realizar para cumplir con los objetivos, o sea, las acciones que hay que realizar. Y precisamente para eso necesitamos un manual de organización que nos va a servir para estructurar nuestro organigrama. Por eso manual de organización, organograma o lo que llaman otros estructura organizacional. Entonces, vean la relación, el nexo que existe. No podemos nosotros hacer un manual de organización o una estructura organizacional sin tomar en cuenta el testimonio de constitución, sin tomar en cuenta los objetivos. Tiene que ser pertinente, tiene que ser coherente, ¿sí? Y después ya verás, de acuerdo con la organización misma, si quieres que tu organización sea más vertical, más horizontal, un poco mixta o tal vez matricial. Yo me manejo básicamente en los tres. Vertical, porque la horizontal casi no existe. Vertical, mixto, que es una combinación de horizontal con vertical, y la matricial. La matricial mucho no se ve tampoco en nuestro medio, pero a nivel general, en el contexto internacional, es bastante conocido. Entonces, nos vamos a concentrar en esos dos tipos de estructuras organizacionales u organigramas. Entonces, nuestro manual de organización ya tiene que prever, de alguna manera, que nuestra estructura organizacional va a ser vertical, o va a ser mixta, o va a ser matricial. Y esto con cargo a que puedan volver a revisar el diseño de las estructuras organizacionales. Diseño de organigramas, ¿no es cierto? Eso define la característica o el tipo de empresa. En algún momento mencionábamos como ejemplo simplemente lineal o militar, vertical. Todo lo que es las Fuerzas Armadas como conocemos nosotros. Pero también lineal o militar, la Iglesia Católica. Es también vertical. Es mucho más vertical que la militar, porque ahí no permiten ni golpe de Estado. Por lo menos en los militares, entre los militares hay golpes, ¿no es cierto? Hay ascensos, médico muñeca, etcétera, etcétera. En el otro también seguramente debe haber, porque se dice que algunos suicidios que han ocurrido de algunos papas, etcétera, o arzobispos, también ha sido por eso. Pero como no estudiamos mucho esa parte, no nos interesa, lo tomamos como por ahí nomás. Sin embargo, el Vaticano es un Estado, es un país, es una nación que tiene autonomía e independencia propia al extremo que nadie le dice nada respecto al manejo de cuentas de grandes empresas o instituciones o personas particulares. El Banco del Vaticano maneja cuentas, pues, de gente muy especial, ¿no? Como don Álvaro García Linera, del hijo de Evo Morales, de don Evo Morales. Ahí tienen en sus cuentas millones y millones de dólares. Pero con cargo al secreto bancario y con cargo a que es del Vaticano, no hay acceso a esa información. Pero no hay secretos. Un administrador financiero, uno de los arzobispos que manejaban las cuentas del Vaticano, ha sacado a luz pública y ha dicho esto. No solo hablando de Bolivia, ¿no? Hablando también
de otros países y de otras grandes empresas. Es lo que le llaman precisamente el lavado de dinero o las cuentas ocultas o las cuentas secretas que tienen las empresas. Y a partir de ahí nos manejan. Digo, nos manejan porque manejan plata de la mafia. Y si manejan plata oculta, algo malo hay, ¿no es cierto? Y más allá de que sean curas, monjas o lo que fueran, o enviados de Dios o hijos de Dios, igual que nosotros, pero no importa. Entonces, jóvenes, el secreto bancario se aplica cuando nos conviene y cuando no nos conviene no se aplica. De ese modo hay que estructurar el diseño organizacional, vertical, horizontal, mixto, matricial. Y en todos estos tipos de organigramas ustedes van a ver características. ¿Qué le caracteriza a un tipo de estructura vertical, mixto, matricial? Tienen que analizar sus características. No me interesa solo el concepto, reitero, me interesa que analicen las partes. A manera de resumen y de repaso de lo anterior, la vertical se caracteriza por concentrar el poder en la máxima autoridad. Es más autoritario, es más totalitario. Normalmente se distribuye en varios niveles jerárquicos, pero de manera vertical. Tiene más dominio en la parte superior y en la parte inferior no toman decisiones. La mixta es una combinación de horizontal con vertical. Es más de carácter simétrico, nada más. Y en cuanto a la cultura organizacional, prevalece nomás lo que es el totalitarismo. Yo mando, tú obedeces. Delegación, sí. Se delega un poco más. En la vertical casi no se delega. En la horizontal se delega un poco más. Por tanto, es nomás recomendable pensar en una estructura organizacional mixta. Hay, los niveles jerárquicos están claramente definidos, el tipo de autoridad y obviamente la concentración del poder sigue siendo en las máximas autoridades, aunque con algo de delegación. Se delega la toma de decisiones al segundo nivel, al tercer nivel. En cambio, en la estructura matricial hay tres características fundamentales, jóvenes. Uno, que es propio para empresas grandes. Es más compleja su interpretación gráfica, porque se establece el mando múltiple. Puedes tener un mando funcional y un mando para diferentes actividades que pueden ser por proyectos, proyecto 1, proyecto 2, proyecto 3. De modo que al realizar la matricialización vas a tener dos jefes en la misma unidad. Pero la diferencia está en que tus dos jefes no son para lo mismo. Para un jefe vas a depender de la gerencia, digamos, linealmente vas a depender de la gerencia general para ciertas actividades. Y para ciertas actividades vas a depender del gerente de área o gerente de división o gerente de producción. O sea que son niveles que se deciden y se explican en el manual de estructura orgánica. ¿Eso qué quiere decir? Que vas a depender de dos jefes. Para algunas cosas de un jefe y para otras cosas de otro jefe, pero no para lo mismo. Por eso es que no se rompe el principio de unidad de mando. En cambio, en el sistema vertical o mixto, prevalece la unidad de mando. Un solo jefe para cada empleado. Por eso es que en el organigrama está conectado a través de una línea que viene de arriba hacia abajo. En cambio, en la matricial va a ir de arriba hacia abajo y también de izquierda a derecha. Y por eso se vuelve como una matriz, como una red. Me están llamando de la universidad, un ratito, por favor.
Bueno, de manera complementaria, para los que están interesados, era el jefe del taller precisamente, por eso les decía, me están llamando de la universidad. El licenciado Eduardo Paredes me indica de que el sorteo va a ser, ¿a qué hora va a ser el sorteo? Ya deben saber ustedes. ¿Alguien sabe? Entonces, para los que están interesados en el sorteo y por ahí quieren ir a ver, quieren enterarse, a las 11 de la mañana en el Yupana Oasi. El sorteo no dura más de 10 minutos, jóvenes. Están ahí los docentes de las materias, los uno o dos o tres estudiantes que se presentan a su grupo, se hace los bolos, se mete a la bolsa, se saca, se abre y listo. Se levanta el acta que tiene que llenar la parte administrativa. Entonces, eso es jóvenes. Yo creo que es importante que nosotros participemos de algunos procesos, pero en todo caso, ya mañana a las 11, 11 y cuarto, 11 y media van a saber qué materia van a dar el examen el día lunes a partir de las 8 y media o 9 de la mañana. Normalmente el sorteo se hacía en un poco más de ventaja, saber con anticipación de qué se trata. Entonces, jóvenes, hablábamos de, a ver, me sacan un poco de la casilla con el telefonazo y les decía de que las estructuras matriciales tienen esas características. Entonces, en los tipos de estructura o diseño de estructuras, tienen que ver sus características y explicar sus características, jóvenes. No es suficiente saber por qué es vertical, por qué es horizontal o por qué matricial. Por lo menos tres características fundamentales. Muy bien, entonces pasamos de los manuales, pasaríamos a los diagramas de flujo. En el texto también está, se los menciono la página, manuales administrativos, de organización administrativa, manuales administrativos. Ojo que de los manuales administrativos también sus características, ¿no? Manual de funciones, manual de procedimientos, y en fin, pues podemos tener manuales y reglamentos para todo, jóvenes. La estructura va a ser la misma. En qué nivel se ubica, de quién depende, a quién supervisa, cuáles son sus autoridades, su autoridad, cuál es su responsabilidad, a quién supervisa, el grado de frecuencia con el que se debe hacer la renovación o la actualización. Todos los manuales tienen las mismas características. En cuanto a los diagramas de procedimientos, página 279 a la página 300, son más de 50 páginas. A este tema yo en la vida práctica no le doy mucha importancia, jóvenes, porque he visto también que en la realidad, en el desempeño de las funciones que he tenido en los diferentes cargos, tanto contables como administrativos, no es ya de mucha utilidad. Hoy por hoy ustedes saben de que con la tecnología tenemos pues al alcance de la mano videos, infogramas y otro tipo de instrumentos o en este caso medios tecnológicos para poder ver inclusive cómo funcionan las células, ¿no es cierto? Entonces, mucho más fácil todavía hablar de procedimientos o actividades que se realizan en una empresa. Hasta de cómo arreglar un fusible, hasta cómo montar o desmontar un cerebro electrónico, ¿no es cierto? Y de verdad, jóvenes, cuando me hablan del cerebro, de los vehículos, yo realmente he visto en la práctica cómo había sido eso. No es como uno piensa nomás, el motor, la gasolina, el acelerador, el volante y listo, no. Realmente el cerebro de los vehículos que viene ahora últimamente había sido complicado. Por eso es cerebro electrónico. Y ustedes saben que nuestro cerebro también es electrónico, ¿no es cierto? Actúa a través de las sinapsis, que son choques eléctricos que ocurren entre nuestras neuronas. Y de eso se encarga precisamente las terminaciones nerviosas que tienen las células o las neuronas y cada vez que parpadean o mandan un impulso eléctrico, se conectan unos con otros. Pero eso en condiciones normales. Cuando estás renegado, cuando estás triste o cuando estás bajo efecto de algún cigarro, de alguna droga, etcétera, eso no funciona adecuadamente. Se bloquea o rebota o simplemente no manda el mensaje.
De ahí es que ni te acuerdas ni dónde vives, ¿no es cierto? Entonces, el tema del cerebro electrónico de los vehículos, he visto un poco en la práctica, producto del defecto que tuvo un vehículo de un familiar. Jóvenes, han traído expertos desde La Paz, con pago de viático ida y vuelta por horas. ¿Y saben qué? No has resuelto el problema. De fábrica han pedido otro cerebro similar para el mismo modelo. Igual no se adaptaba. Es como el injerto, ¿no? Es decir, a veces injertamos no sé, pues un durazno a un ciruelo y se prende como si nada. Pero a veces fallamos en algo y no se prende nada. Entonces, en el tema de la electrónica parece que es lo mismo, jóvenes. La compatibilidad, hasta que creo que tiene que haber un poco de afecto, un poco de cariño, igual que con las plantas. Pero realmente es increíble. Han cambiado el cerebro, han hecho el pedido de la fábrica, de la misma marca, mismo modelo, y no funciona. O funciona, pero trae problemas. Se calienta un poco y se para el vehículo. Y en esas condiciones no es recomendable viajar larga distancia. Entonces, se darán cuenta, jóvenes, de que no es lo mismo los manuales que antes hacíamos, los diagramas, los flujogramas, para hacer ciertos procedimientos. Como por ejemplo, será muy fácil hacer un diagrama de flujo para solicitar una vacación, ¿no es cierto? Unidad de origen, seguramente donde trabaja el empleado. ¿Quién autoriza? El jefe inmediato superior. Y en caso de no autorizar, vuelve a la unidad de origen. Si autoriza, pasa al jefe inmediato superior o al área de personal. Si autoriza, tiene que pasar a gerencia y gerencia archiva. Depende del procedimiento que se establezca, ¿no es cierto? 4 o 5 pasos sencillos. Pequeño flujograma, todo el mundo entiende, todo el mundo puede cumplir. Pero cuando se trata de procedimientos industriales, cuando se trata de montar o desarmar equipos o producir en serie algunas cosas, ya no es tan simple, ¿no? Por eso que los simples diagramas trazados antiguamente al mejor estilo de los arquitectos, ustedes saben cómo era antes el hacer un plano, papel cebolla, tinta china, la punta de la pluma fuente tiene que ser 0,5, 0,4, 0,3, bueno, no se podía pasar un milímetro ni una micra de una línea de un trazo al otro. Yo, por suerte, he tenido también parientes que han estudiado arquitectura y sé los trabajos que tenían que hacer por pasarse un poquito. A veces ni se veía, pero creo que con lupa miraban los catedrales y decían, no, esto se ha pasado, tienes que hacer. ¿Y en qué consistía el hecho de que se pasa o no se pasa, por decir algo, el cimiento o el sobrecimiento en una construcción? Como esa escala, se ha pasado una micra, por decir algo. Pero una micra en millones de metros cuadrados construidos hace harto costo. Entonces, por eso decían los arquitectos, no se puede pasar, tiene que ser exacto. Y para eso tenían el escalímetro, no sé qué, que medían, pero con precisión milimétrica. Hoy por hoy ya no existe pues, eso. Seguirán haciendo a manera de práctica o a manera de darle importancia a la precisión, al cálculo, al diseño. Pero ya pues existen en 3D, en 3 dimensiones, de un lado vertical, horizontal, visto de arriba a abajo, de abajo a arriba, este, oeste, norte, sur, ya existen, ¿no? Diagramas. Y hoy por hoy los infogramas, inclusive te lo ponen las personas, las herramientas, las máquinas, y listo. Ya existen paquetes para eso. Obviamente, en esas carreras seguramente estarán implementando aquello. En la nuestra, es decir, procedimientos, cumplir y hacer cumplir el conjunto de normas. Por decir algo, contratación de personal, un flujograma para la contratación de personal. En algunas empresas cumplirán, en otras no. Sabemos dónde no cumplen, en las instituciones públicas. Aparecen nomás ya contratados y listo, ¿no es cierto? Y luego viene el informe de auditoría y dice, se recomienda cumplir. Y bueno,
que se recomienda, pero no hay responsabilidad administrativa, no hay responsabilidad civil. Debería, jóvenes, debería. Yo insisto, como auditor y por la experiencia que tengo, si se contrata a un personal que no cumple mínimamente los requisitos para desempeñarse adecuadamente en un cargo, creo que debería haber responsabilidad civil, daño económico al Estado. ¿Por qué? Porque no trabaja de manera eficiente. Y en esas condiciones, si se empieza a determinar ese tipo de responsabilidad a todos los gobernadores, alcaldes, diputados, senadores, que contratan nomás a quien sea, yo creo que tendríamos que tener un poquito más de cuidado y seguramente evitaríamos ese tipo de contrataciones. Alguna vez le comenté a un vicerrector y le dije, oye, no puedes contratar a alguien que es tu amigo, que es político, aunque sea tu ahijado, lo que sea, pero que cumpla con las condiciones académicas, por lo menos mínimamente 50%, que 50% sea decisión política y 50% que sea decisión pues del perfil académico. Así garantizas de que te va a hacer un buen trabajo, por lo menos a medias. Pero te trae gente que no sabe ni leer ni escribir y te ponen al lado y te dice, cualquier cosita te va a indicar el jefe, es capo, es este, sabe este. O sea, aparte de capacitar a la gente, tienes que hacer además tu trabajo. Y además, una vez que aprende, te van a botar del cargo a vos, ¿no es cierto? Entonces, en esas condiciones tampoco le enseñas todo. Y esto también me ha tocado pasar por estos jóvenes. Así nomás es. Yo he trabajado 4 meses, casi 4 meses en la gobernación, el año 95, 96. 4 meses. Trabajo súper recargado, incluido para sábados y domingos. ¿Por qué? En esa unidad trabajan bien, hacen bien todo. Hay que darse el trabajo a ellos. Muchas gracias, señores, por el cargo. Yo me voy, renuncio. ¿Pero por qué no te puedes ir? Bueno, no te pueden obligar a trabajar tampoco sábados y domingos más, ¿no es cierto? Entonces, jóvenes, la gente que sabe es buscada en cualquier parte. Por eso les digo, para los que me están mirando un poco chueco, un poco molestos, yo entiendo su preocupación. Un examen más y licenciados y listo. Jóvenes, después viene lo difícil. No saben lo difícil que es consultar a alguien, inclusive a algún amigo, alguna duda que tengan en la parte contable, tributaria o cualquier otro tema relacionado con el perfil profesional, porque te van a decir, oye, ¿tú eres auditor o eres contador nomás? ¿O eres técnico nomás? Como no te gusta preguntar porque te van a tratar mal, vas a ser maltratado, entonces tienes que investigar por tu cuenta. Claro, las mujeres tienen más ventaja en eso, ¿no? Amigo, ¿me ayudas? Jefe, ¿me ayudas? Y listo, una sonrisa y el jefe da por bien hecho, pero con los hombrecitos no corremos la misma suerte. Aunque a veces sí, ¿no? Creo que también tienen suerte, pero bueno, es otro tema. La idea, jóvenes, es que prepararnos para responder a las exigencias del trabajo cuando ya eres profesional es mucho más complicado. Por eso la etapa fácil se les está pasando a ustedes. Hoy día prácticamente, el lunes después del examen. Porque el lunes, cuando sean ya licenciados, van a disfrutar. Como alguien decía, van a estar en las nubes. Pero cuando vean la realidad, van a caer y ojalá que la caída no sea muy, muy dolorosa. Van a pisar terreno firme y a partir de ahí tienen que impulsarse, jóvenes. ¿Por qué? Porque así es la profesión, así es la formación. Y que yo sepa, ninguna universidad, porque yo leo también los contenidos, los programas de otras universidades nacionales e internacionales. Soy un estudioso de la educación superior. Me gusta cualquier noticia, cualquier novedad, cómo es las universidades en Japón, cómo son las universidades en China, etcétera, etcétera. Me gusta, me encanta leer. No solo por ahora, sino porque también en la maestría que he hecho, precisamente hemos hecho ese análisis comparativo de lo que son de lo que es la universidad del conocimiento, la universidad internacional, etcétera, etcétera. No por nada, jóvenes, yo a veces les comento algunos temas, no es por casualidad o por novedad. Por eso mismo tengo mis dudas respecto a las decisiones que han tomado en el tercer Congreso.
No es cuestión de sacar normas y decir, está la nueva universidad. No, es cultura, es razonamiento, es formación, es juego de intereses políticos, partidarios. Eso es lo que nos arruina, jóvenes. No prevalece lo académico, no prevalece lo técnico, no prevalece lo racional, prevalece cualquier cosa menos esas tres que he mencionado. Entonces, jóvenes, cuando hablen de flujogramas o diagramas de flujo, son procedimientos que se establecen a través de líneas, a través de figuras que se utilizan y que se conectan unas con otras. Lo propio podemos hablar de diagramas generales, específicos o especiales también. En la medida en que un procedimiento o que un trabajo es más complejo, también es más complejo entender el diagrama. En este sentido, yo, si es que preguntara algo respecto a los diagramas, preguntaría respecto de sus características nuevamente, o algunas clasificaciones, no necesariamente ejemplos. Cuando pido ejemplos en tema de diagramas, la respuesta es cero, jóvenes. Porque les puedo pedir, por ejemplo, prepare un diagrama de flujo para exportar productos, digamos zapatos, de la empresa Manaco, y que intervengan en ese proceso al menos 5 unidades. Ya está. ¿Qué va a ser el diagrama? ¿Cómo va a ser el diagrama? Se van a inventar cualquier cosa, van a poner un rectángulo, un cuadrado, un círculo, donde sea, como sea, y me van a tratar de entender lo que la mente ha entendido en una exportación. Para hacer un diagrama hay que conocer el procedimiento. Y si no conoces el procedimiento, no puedes hacer el diagrama, porque se supone que el procedimiento tiene que estar aprobado por instancias correspondientes y a través también de autorizaciones correspondientes. Por tanto, tampoco puedes hacer un diagrama de flujo a imagen y semejanza, como se te ocurre. No, tiene que cumplir el manual de organización, el manual de funciones, pues están atribuciones y competencias, el manual de procedimientos generales o específicos, y ahí recién viene el diagrama. Hablando o comparando con el ejemplo del arquitecto, el diagrama de flujo, jóvenes, es como hacer el último plano de instalación eléctrica o de sanitarios, al margen de la estructura, al margen de los pisos, al margen de todo lo que tiene que ser los cimientos, etcétera, etcétera. Porque precisamente se hacen planos para todo, ¿no es cierto? Entonces, en los diagramas, cuando nosotros hablamos de algún procedimiento dentro de la organización, ocurre exactamente lo mismo. Por ejemplo, hablando de educación, ¿qué se debe hacer para crear una nueva carrera dentro de una facultad? La norma antigua, hablaré de la antigua, estatuto antiguo, el nuevo no lo he leído todavía, no tenemos la versión original o la nueva versión debidamente aprobada todavía. En cuanto tenga, pues me va a tener que comprar y va a tener que leer y voy a ver seguramente qué le han cambiado y qué no le han cambiado. Gran parte sigue igual, por lo que he visto algunos videos, algunas conclusiones de las resoluciones, etcétera. Misión, visión, 70-80% es lo mismo. Por tanto, no sé qué más habrá que cambiar. En todo caso, voy a actualizarme en eso porque, primero, que es mi obligación y segundo, que me gusta y tercero, pues a veces dominando algo, dominando algún tema, puedes participar y puedes un poquito lucirte o explayarte ante determinados círculos, ¿no es cierto? Entonces hay que hablar con conocimiento de causa y bien fundamentada y la gente te respeta por eso. Entonces, quedaríamos en eso, jóvenes. No quiero hablar de precisión, no quiero hablar de haber cumplido adecuadamente todos los temas, pero este es un repaso general, es un reforzamiento general. No es descripción del contenido mínimo de la materia, no es a detalle. Esa es la característica de estos cursos, son eso, refrescar, reforzar, y a partir de ahí, si tienen ustedes alguna duda, alguna consulta, era pues las clases anteriores o todavía estamos en hora, pueden hacer algunas consultas. Tal vez ahora que vamos a terminar con diagramas de flujo o ya estamos terminando, tal vez algunas consultas o preguntas relacionadas con el examen, jóvenes. Hace mucho tiempo que no sale la materia, por lo menos
4, 5 sorteos que no ha salido. He sido colaborador en personal con 2 docentes, en OIM con Gustavo, yo daba personal y Gustavo Navia daba OIM, salió OIM, pero yo era de docente de personal. Y después con William Toses salió personal, yo daba OIM, y el otro día ha salido finanzas con el licenciado, bueno, uno que trabajaba en el rectorado, y ahora está dando finanzas o administración financiera el licenciado García. Preguntas, consultas para el examen, cualquiera que fuera la materia, jóvenes. Preparen con tiempo su material. Calculadoras, papel, lápices, borrador, regla, no sé, todo el material que sea necesario. Yo sé que van a dar sin teléfono celular el examen. Y obviamente supongo que tal vez, dependiendo del área, tal vez calculadoras también van a usar o no, depende de qué materia sale. Para OIM, 0 calculadoras, no van a necesitar, por si acaso. O sea, por más que lleven, vamos a pedir que dejen sus calculadoras en otro lugarcito porque utilizan también ese medio para hacer fraude, algunos. ¿Alguna consulta que tengan, jóvenes? A ver quién se anima a poner cámara y dar un mensaje al grupo. ¿Algún representante del grupo? ¿Está o no está? Se ha ido nuestra compañera Mabel, Adela, Carla, no sé qué se llamaba. Ya no participa. Se ha molestado ella más que yo. Pero bueno, no importa eso. Bien, jóvenes. En algunos casos tal vez hemos corrido un poco, hemos apretado algunas cosas y reitero el tema de organización administrativa. No es que yo quiera pasarlo por alto, pero si ustedes van a revisar el texto, es muy similar a metodología para el desarrollo de estudios organizacionales. Por eso mismo, desde antes de empezar el tema y al concluir les decía, es casi lo mismo, se repite. La única diferencia está en que es más interno que externo. O sea, es más puntual para resolver algunos problemas. Por eso se organiza nomás. En cambio, con la investigación puedes hacer una reingeniería, ¿no? Hasta puedes cambiar, de acuerdo con el estudio que has realizado, si es para toda la empresa, puedes cambiar el giro comercial, inclusive la misión, la visión. Bien, jóvenes, mucha suerte, Dios les bendiga, y si aprueban la materia, el módulo y son licenciados, son nuestros colegas, a futuro pues felicidades, en algún momento tal vez la vida va a permitir que nos podamos reconocer, y obviamente pues tal vez en la situación de trabajo, alguna entrevista, alguna cosa. Yo seriamente estoy pensando ya en la jubilación de San Simón, ¿no? Porque gracias a Dios yo me he preparado para estudiar y para trabajar. Dios va a querer que me dé salud física, salud mental, por lo menos unos 10 añitos más. Y obviamente va a ser trabajo personal, emprendimientos personales, y no van a tener nada que ver con la universidad. Estaré felizmente jubilado de la universidad y agradecido por el tiempo que me ha permitido trabajar y de ese modo tal vez tener una vida más o menos aceptable a partir de, bueno, pues de haber completado mi carga horaria no hace mucho tiempo. Resulta que yo en San Simón estoy casi 16 años y solo en los últimos 5 o 6 años he completado mi carga horaria. En cambio, hay docentes que han entrado hace 2 años, ya tienen carga horaria completa. Bueno, no es que yo no sabía ni quería, pero yo nunca he comprado conciencias y nunca he sido tan incondicional a ciertas cosas. Así que a veces es preferible ir por el camino y no ir por otros lados. Muchas gracias, buenos días. Los que quieran, los que quieren, vayan mañana al sorteo a las 11 y después comprarán el material que corresponde. Reitero, fotocopias, doña Ruth,
y también la fotocopia de Copymax, que está en administración, bajo las gradas de administración, y doña Ruth está bajo las gradas de la subida al taller. Texto de OIM, complementarios todos los documentos respecto a los organigramas, Rodolfo Sarmiento. Eso es. Entonces, que nos vaya bien, felicidades, gracias por su participación. Nos despedimos.